ahora voy a cortar mi charla final porque es muy tarde y la voy a reducir, a unas pocas diapositivas, y en una de esas verán cómo en la reforma del currículum de Estados Unidos se insiste en que las unidades docentes tienen que tener, aparte de una oficina de educación, un departamento docente, tienen que tener educacionalistas, los llaman ellos, expertos en psicometría, son imprescindibles. Y nuestra facultad yo no los veo por ningún sitio. Yo, desde luego, no los veo. Alfonso, aunque no lo has dicho explícitamente, da la sensación de que el número mínimo de preguntas que debe contener un test de estos de multiple choice es 100, al menos. Yo creo que Victoria el año pasado lo dijo, que 100 preguntas es el número mínimo recomendable. Sin embargo, tengo la sensación de que mucha gente no llega a este punto, porque probablemente aumenta la dificultad en la construcción del test, multiplica el tiempo que tienes que invertir en corregirlo, pero ¿realmente hay una recomendación formal de que esto sea así desde alguna institución? De que Este funciona. Espera. La recomendación formal como tal no hay. En realidad tampoco hace falta que sean 100 ítems, o 100 preguntas. En realidad, con menos preguntas se puede conseguir un alfa de Chrome más bueno. O sea, que tampoco hay una... Y el error del test tampoco tiene que ser. También depende del número... Todos estos cálculos tienen también sus trucos, porque si aumentas el número de alumnos, también aumenta el alfa. O sea, que no es... no es solo todo lo que reluce, ¿sabes? En esto de la psicometría. Claro, o sea, hay que llegar a un equilibrio entre lo que también es factible. Claro, si hay mucha dificultad en realizar un test porque la materia, o porque no hay un banco de preguntas, o porque pues realmente tampoco, si no se llega a los 100, pues tampoco pasa nada. Tampoco puedes someter al alumno a una tortura de 100 multiple choice, que también al final acaba siendo una tortura, ¿no? No hay tiempo para tanto. No, evidentemente también depende de la materia que se vaya a evaluar. Estamos hablando generalidades. Lo que pasa es que sí que en esas, la repetibilidad del test, cuando son muy pocas preguntas, es lógico, ¿no? O sea, que lo acierta o no, tiene la suerte de que le haya caído más de una cosa o de otra. Y por eso, desde luego 60, si hablamos de una materia que sea suficiente, porque claro, si hablamos de 2 lecciones no vas a poner 100 preguntas. Pero si hablamos de una materia que sea suficiente, 60 lo daban como que no parecía totalmente adecuado, y eso, al cambiar la pendiente de la curva, se veía que en 100, ya si subía de 100, tampoco aumentar mucho el número de preguntas cambiaba mucho significativamente las propiedades del test, ¿no? Entonces, aconsejaban 80-100 como un número suficientemente representativo, pero evidentemente tienes que tener suficiente materia. Claro. Si la materia es muy corta, no se van a poner 100 preguntas. Aprendizaje basado en el lugar de trabajo, y después el abordaje integral, que es lo que voy a saltar en aras de la brevedad y en aras del tiempo, y voy a hablaros de algo que sí seguramente os resultará más atractivo, que es el meollo y el jaleo que se traen con la reforma del currículum en Estados Unidos, porque todo eso es muy informativo y muy útil para nosotros. Y ya, para poner la guinda sobre el pastel, os hablaré de una experiencia con la fundación de una nueva escuela en Long Island que rompe o pretende ser absolutamente innovadora en el esquema. En relación con el llamado aprendizaje basado en el lugar de trabajo, sí quería decir, y ya después salto todas las diapositivas, de que, como dicen estos autores en este artículo de revisión, el lugar de trabajo es fundamentalmente importante, el sitio, tanto en la enseñanza del pregraduado como del posgraduado. Y una mirada a los conceptos teóricos que subyacen a este paradigma del aprendizaje en el lugar del trabajo es absolutamente fundamental en el currículum moderno, porque reaviva y reconceptualiza el concepto de aprendizaje en medicina, ¿no? Entonces, es tan importante este concepto, que es un concepto que es familiar, absolutamente familiar para nosotros. Todos sabemos cómo aprende el residente. ¿Cómo aprende el residente? En el lugar de trabajo. ¿Cómo debería aprender el alumno? En el lugar de trabajo también. Todo lo demás es humo, como decía Shakespeare. Entonces, este paradigma lleva a exclamar que el lugar de trabajo es el currículum. Es el currículum, punto, se acabó la historia.
¿eh? Entonces, yo en esta presentación iba a hablarles de una serie de teorías pedagógicas, concretamente el constructivismo de Vygotsky, la social theory del aprendizaje, y si quieren les doy bibliografía para que lo lean ustedes o para que lo leáis vosotros. Hablan del trabajo en la comunidad de la práctica clínica y de cómo la verdadera integración que no cumplimos, que no conseguimos, porque una cosa es meter al alumno al lado del paciente y otra es hacerle partícipe de la comunidad de trabajo que maneja al paciente. Hacerle partícipe de la acción y del lenguaje. De manera que, como dice, worker is a learner y learner is a worker, ¿no? Entonces, no voy a hablar de las teorías de aprendizaje del adulto, ni del constructivismo social, es decir, que el aprendizaje es una parte de la práctica social, que el aprendizaje verdadero solo tiene lugar en las comunidades del trabajo, que el lenguaje es una parte central de la práctica y que el lenguaje, como dicen los constructivistas, se consigue, el aprendizaje con lo que llaman ellos la participación en la periferia legitimada y el movimiento desde la periferia a una parte más central, y que hay que colocar al aprendiz en el contexto y darle tareas y hacerle que tenga un papel activo en el funcionamiento del equipo clínico. Nuestros alumnos destacan enfáticamente, hay diferencias en las rotaciones, en lo que se llama integración vulgarmente, pero siempre enfatizan y destacan que su rotación más gratificante es en la urgencia. Cuando llegan a la urgencia del 12 en sexto, el alumno es un participante en la comunidad de trabajo de la urgencia. Está integrado, participa en todas las funciones. Llega el enfermo, la historia, llega el enfermo, habla con los familiares, de eso es de lo que se trata. Entonces, vamos a saltarnos esto. En la parte del abordaje a integrar las tareas es algo de lo que ha hablado Luis, mejor que yo. Algunas diapositivas serían repetitivas y voy a hablarles de hasta qué punto son alcanzables los paradigmas que contemplaba esta charla. Son alcanzables y se utilizan por nosotros mismos en mayor o menor grado y en muchas escuelas en mayor o menor grado y desde luego se persiguen en la mayoría. Entonces quiero hablarles de esta parte de la charla, que es hay un estudio que ha aparecido en Academic Medicine, que es un tocho así, que analiza lo que están haciendo las 128 escuelas de medicina de Canadá y de Estados Unidos. Está publicado en 2010 y cuando hay 128 escuelas. Entonces, hacen una encuesta, piden que describan cada uno su currículum, su programa, las variantes y esto es una hoja de la interminable relación de escuelas que son encuestadas, no hay ninguna que no conteste, y los que han hecho el llamado snapshot plantean una serie de preguntas, de las que yo voy a contemplar aquí el manejo del currículum, la estructura de gobierno, es muy breve, si tienen o no departamento y oficina de educación médica, cómo llevan el proceso de renovación del currículum, si tienen currículum basado en competencias, cuáles son los avances en pedagogía más significativos y en evaluación. Y a otros aspectos no los iba a tocar, como la financiación, la incentivación del profesorado, la contratación del profesorado, porque son distintos conceptos y tendrían poca poder de analogía o de traslación a nuestra situación. Las preguntas fundamentales son comité curricular. Las preguntas son: aporte un diagrama del manejo del currículum y la estructura administrativa de control. Identifique los grupos o comités responsables del currículum. ¿Hay comité curricular en su escuela? Respuestas: todas tienen comité curricular y las actividades de los comités son reguladas y coordinadas por una oficina de educación médica, regida por el vicedecano de educación. Ustedes saben que los decanos y vicedecanos en Estados Unidos tienen otro rol distinto de lo que tienen nuestras facultades. Tienen mucho más predicamento. Con eso yo no estoy reivindicando ni pidiendo poder para... Pero la estructura de la Universidad Española se basa más en la estructura departamental y eso tiene sus pegas, más pegas que ventajas en nuestros días, muchísimas más pegas que ventajas. Entonces,
Las escuelas reducen el número de profesores implicados en el programa educativo de los departamentos porque muchos de ellos ya no representan al departamento esas prestaciones innecesarias, sino al programa educativo manejado por la Oficina de Educación Médica. Tienen oficina de educación con responsabilidad del soporte del programa, además preguntan si tiene edificio físico. ¿Cuántos profesionales en educación médica hay en ese departamento, oficina de educación médica? Todas, menos 6, tienen oficina designada de educación médica. En todas ellas, los líderes de la oficina asesoran al decano y al cuerpo de profesores que coordina el programa y son responsables de la administración del programa. Además, todas tienen profesores específicamente encargados de vigilar el funcionamiento del programa, de analizar, pues esto que estamos hablando aquí, cómo funciona. Y todas tienen formación del profesorado. Esto es absolutamente fundamental. Hoy hemos hablado de innovaciones más o menos light, más o menos profundas, de la actividad docente, como puede ser la enseñanza en pequeños grupos, y decimos, si es que no estamos formados, claro que no estamos formados, para otras cosas tampoco, ¿no? Entonces todas se encargan del abordaje interdisciplinario al currículum y de la mejora de la tecnología educativa. Cantidad de trabajo en este sentido, tú que has hablado, es fundamental. Claro, ya no podemos seguir siendo no digitales. Es absurdo, yo no soy digital, yo soy una especie de dinosaurio a extinguir. ¿Cómo manejan el currículum? ¿Se han movido a las recomendaciones de la ACME que, como saben, regula el posgrado? ¿Tienen un programa ya basado en competencias? Si la respuesta es sí, incluye una copia del mapa. Todas tienen ya los currículos basados en competencias, todas. Aun cuando hace tan solo 10 años eran pocas las que tenían este paradigma docente. Todas tienen sus mapas colocados en los websites de la escuela. Proceso de renovación del currículum. Hubo una fecha concreta en la que este proceso se relanzó, aparte de la actividad constante de mejora curricular, identifique los objetivos claves del proceso y los componentes. Todas las escuelas tienen un proceso ongoing de mejora, revisión y renovación del currículum. Especifican las fechas de abordaje. La integración clínicas básicas, la inclusión de las ciencias sociales, incluyendo las humanidades y el profesionalismo, son otros ingredientes prácticamente universales en esta reforma curricular. Como lo ves, la exposición clínica cada vez más precoz del alumno, que ve cada vez más precozmente al enfermo. Como lo es también la enseñanza fuera del hospital. Todas refieren los alumnos a centros de primaria. Todas incrementan y adelantan la exposición del alumno. Avances en pedagogía. ¿Qué cambios pedagógicos se han implementado en su escuela desde el año 2000? ¿Cómo se mide el impacto de estos cambios? Todas, es universal, apuntan que no hay un solo aspecto del currículum que no haya sido afectado por los nuevos enfoques pedagógicos. Los que iba a hablar un poco, pero yo no soy pedagogo, además los pedagogos son pesadísimos y es muy difícil seguir lo que dicen, entender lo que dicen. Bueno, la mayoría han reducido drásticamente el tiempo dedicado a la impartición de lecciones, al tiempo que incrementan el tiempo dedicado al aprendizaje práctico y activo. Nuevos materiales, abrumador, e-learning, online currículum, online evaluación online. Cada vez se utilizan más los podcasts, las lecciones registradas en audio y vídeo, los streaming vídeos, todo lo que nos ha expuesto Francisco. Siguen los avances en pedagogía, aprendizaje basado en casos, currículum organizado alrededor de presentaciones clínicas. Muchas escuelas ya no organizan el currículum alrededor de los departamentos o las líneas de los departamentos, sino integrados sobre la enfermedad. Patient Center, Disease Center. La simulación, una explosión, todas incluyen centros de simulación con sistemas de audience response. Todas incluyen pacientes estandarizados para enseñar y evaluar. Todas consideran muy importante el aprendizaje a trabajar en equipo y la enseñanza a trabajar en equipo. Avances en evaluación. ¿Qué avances se han implementado desde 2000? Todas incorporan la medición estructurada de la competencia con ECOES y otros métodos de evaluación comprensiva. Todas van incorporando el Web-Based Testing y los laboratorios de habilidades y la evaluación longitudinal. Y ya para acabar, una cosa que es un artículo delicioso que se lo puedo mandar, es un artículo muy comentado en Inglaterra,
publicado en el British Medical Journal y reeditado en el British Medical Journal of Students, que se llama A Shot in the Arm for Medical Education. Una nueva escuela en Long Island clama que está haciendo las cosas de una manera absolutamente diferente y mejor. La Hofstra North Shore School of Medicine abre en agosto del 2011 con el propósito de hacer las cosas de manera completamente diferente y devenir líder en educación médica. Parte de su asiento en una comunidad étnicamente muy diversa y muy numerosa y pretende sentar un precedente en enseñanza médica. Dicen ellos, en vez de hacer énfasis en la historia como Harvard o Stanford o la tradición, eligen lo que es más relevante para el cuidado médico en el siglo XXI y a partir de esto deciden cómo va a ser su médico, el médico del futuro en su escuela. Y dicen, tuvimos una libertad absoluta al diseñar el currículum. No tuvimos que luchar, fíjense qué ventaja, contra nadie y contra nada. El objetivo de novedad fue solo cómo íbamos a enseñar a los estudiantes a ser médicos. Partimos de que aún teniendo un programa de investigación, porque tienen un programa de investigación, no pretendíamos competir con Harvard en investigación. Ustedes saben que hay muchas escuelas que son docentes en el mundo, que no tienen apenas actividad investigadora en el propio Estados Unidos. Hay escuelas que tienen un perfil predominantemente docente. Decidimos ser radicales y considerar solo la manera en que la ciencia y la medicina son practicadas en el inicio del siglo XXI, para así hacer un currículum para el 2020. Por cierto, es un currículum basado, work-based, en el lugar de trabajo, con abordaje holístico a las tareas. Esta escuela, es muy breve, voy a acabar en 3 o 4 diapositivas, se funda en un área sanitaria y lo que es crítico, desde el área sanitaria. Y conciertan con una universidad, que es la Hofstra. Entonces, parten de que tienen 16 hospitales en el área de Long Island de Nueva York, 9.000 médicos, 10.000 enfermeras y todos los servicios para el paciente, que pueda necesitar el paciente desde la cuna a la tumba, como dicen los ingleses. 5 millones de habitantes, 400 centros de salud. Los hospitales son tan solo una parte del sistema y no la más relevante para enseñar. La más relevante son los centros de la comunidad. Y la escuela tiene relación con un sistema sanitario integrado, que es este que estoy relatando. La relación con la área sanitaria permite exponer al estudiante a la clínica desde el primer día y el hands-on desde el inicio. Todos los estudiantes debutan allí. El estudiante que empieza la carrera de medicina saben que es como 2 o 3 años más viejo que el nuestro. Por el trayecto por el CODE son más maduros, tienen 21 o 22 años. Todos debutan en una ambulancia en la primera semana, dirán, ¿cómo es posible? ¿Qué sentido tiene? Las tripulaciones de la ambulancia son empleados del sistema y están considerados como gente que enseña. Ahí todo el mundo enseña en ese área sanitaria. No es como nuestros hospitales, unos son docentes, otros no son docentes. Es docente el residente, es docente la enfermera, es docente el celador y todo el mundo está implicado en la docencia. Lo que no sé es cómo se les paga. Y otro principio básico es que el encuentro con los pacientes se hace asumiendo una responsabilidad creciente. Y he entresacado estas frases porque son desafiantes. Dicen, nuestra primera innovación mayor, no tenemos departamentos científicos. Prescindimos de ellos. La estructura departamental en ciencias básicas es una reliquia del siglo XIX. Esto no lo dicen solo, esto lo dicen muchísima gente. Los departamentos se construyeron y nominaron en las fases más precoces de las ciencias biomédicas. Pero todos son vestigios de otra era ya finalizada de la ciencia. Ahora estas ciencias, hablan de la medicina molecular, aparecen como la misma, independientemente del departamento que la sostenta. Los departamentos defienden con ferocidad su posesión y por eso decidimos no tener departamentos. Si quiere usted tener un currículum integrado, no tenga departamentos. Esto parece un anatema aquí, una cosa. Solo tenemos 2 departamentos, uno de educación que llamamos Ciencias de la Educación, Department of Teachers, y otro de investigación, llamado Departamento de Medicina Molecular, Department of Research. ¿Cuál es entonces la secuencia de la enseñanza del cuerpo humano, la salud y la enfermedad en ausencia de departamentos? Sin un curso de bioquímica allí y otro de anatomía o de farmacología allá. Dicen, recurrimos a este acrónimo. Segunda innovación mayor, que no es una innovación, porque esto es lo que hablamos del Whole Task Approach. La enseñanza de los 2 primeros años se basa en casos semanales llamados Patient-Centered Explorations in Active Reasoning, Learning and Synthesis, PILS, el acrónimo.
Los casos se construyen de manera que los estudiantes identifican qué es necesario aprender para entender las bases científicas que subyacen a cada caso, y todo el aprendizaje de la semana utiliza el caso como ancla, como gancho. Y los temas de las sesiones docentes se relacionan directamente con el caso. Es como un flipped, en vez de un flipped classroom, un flipped currículum, ¿no? Es dar la vuelta a todo. Las lecciones y las sesiones basadas en datos se mantienen al mínimo. Al mínimo, el número de lecciones es mínimo. Y hay mucho tiempo libre. Todas las tardes para el estudiante. Hay mucho estudio autodirigido. ¿Qué piensa usted, Mario? Todas las tardes para usted, para aprender. Como decía Luis esta tarde. Los profesores dicen, se espera que los estudiantes adquieran la información por sí mismos. Esto es fundamental en el PBL, en Maastricht, en Manchester, en todos los sitios donde se practica. No es nada nuevo. Que los profesores no son dispensadores de la información no es nada nuevo, pero que tienen un entrenamiento específico y cuidadoso. Bueno, las conclusiones de esta presentación, después se preguntan, porque no hay datos nuevos sobre esto, no han licenciado a la primera, licencian este año la primera jornada o cohorte de alumnos. Salen de esa escuela los alumnos y no tienen, por ejemplo, hecho los STEP 1 y 2 del USML ni el Clinical Skills. Entonces se preguntan si esto será viable, si esto tiene sentido, pero no es nuevo y mucha gente, en el snapshot que les he contado, ven que en muchas escuelas el problema es que el poder académico, el mundo canónico, todavía controla al mundo práctico, al mundo clínico. Y lo que se propone, me he comido unas diapositivas, es que la manera de contratar al profesorado, de organizar un currículum, tiene que cambiar radicalmente. Todos los males que tenemos, ¿a qué se deben? Pues a una estructura que las propias instituciones en Estados Unidos defienden, claro, a capa y espada, porque conmueve todos los cimientos de la estructura docente. Entonces, esta escuela nace sin ningún corsé y hace eso, pero eso a muchos profesores de muchas oficinas de educación, de muchos departamentos de educación, les gustaría poder hacer eso, pero las fuerzas inerciales del poder académico lo impiden. Bueno, las conclusiones de esta presentación es que el lugar de trabajo define y es realmente el currículum de medicina. Los profesores clínicos deben controlar el diseño y la administración del currículum. Es necesario organizar la enseñanza de las ciencias básicas. No sé si alguien en la audiencia está en contra de esta afirmación, que no es mía, es de todos los expertos en educación. No tiene sentido seguir con silos departamentales, ni siquiera a nivel clínico. Eso previene, impide la integración del currículum, que es absolutamente irrenunciable. No podemos seguir enseñando por nuestra cuenta, utilizando la libertad de cátedra para hacer lo que nos parece, evaluando como nos parece y pasando años y años sin hablar. Los profesores de un departamento con los datos, esto es absolutamente impresentable, perdone que utilice estas palabras. La integración es irrenunciable. Las instituciones sanitarias deben contratar a sus profesores e implicar a todos los miembros de la comunidad de la práctica en la enseñanza y evaluación de los alumnos. El control del currículum, si quiere ser moderno, debe estar unificado y centralizado. No es reclamar el poder para otros poderosos, es tener una estructura transparente y que se responsabilice de lo que se hace y que mida lo que se hace. El estudiante debe trabajar desde el inicio de la carrera como un miembro más de la comunidad de trabajo de la práctica clínica. Si no, no hay verdadera integración. Hay exposición clínica, pero no integración clínica. El aprendizaje y la evaluación deben organizarse con una perspectiva longitudinal sobre tareas reales, pacientes, casos, problemas, y el abordaje debe ser integrado. Y finalmente, la formación del profesorado es imprescindible y la financiación de la enseñanza debe ser apropiada. Una parte muy importante del presupuesto sanitario debe ir destinada a educación. Cuando nuestros gerentes y nuestras autoridades mencionan esto, dan la callada por respuesta mía, patrón, y nadie sabe cuánto dinero hay que dedicar a la enseñanza. Muy bien, muchas gracias por su atención. Si hay... a todas las jornadas con relación con esto que acabo de mencionar, pues trato de contestarla o no hay ninguna pregunta. No sé qué piensan de la escuela de Hofstra University. Es muy interesante saber qué ha pasado con esa escuela. Yo sé que ha tenido
mucha difusión y han sido entrevistados en Estados Unidos, en el mundo académico, y nadie les critica por hacer eso. La cuestión es si realmente eso se puede hacer. La tendencia en las escuelas americanas es adoptar esos paradigmas de una manera a calzador, luchando contra sus propias contradicciones internas, claro. Pero realmente es muy alentador ver cómo los currículums se reforman en ese sentido y cómo han puesto el cascabel al gato con los departamentos de educación y las llamadas oficinas de educación, que hacen que cuando se trata de evaluar, los profesores de todo el currículum enmarcados en departamentos se reúnen y delegan. No hay por qué derribar los departamentos o luchar contra los departamentos, pero tampoco tiene sentido que los departamentos luchen unos contra otros, ignorándose muchas veces con un escotoma cruzado, ¿no? Eso es lo que nosotros vivimos, yo veo, ¿no? De alguna manera. Sí, no, igual se me oye. Desde el decanato de la Facultad de Medicina... Se sube esta tecla, me parece. Sí, yo lo tengo subido. Está. Sí, yo lo tengo. Desde el decanato de la Facultad de Medicina de aquí de la Complutense se ha intentado en alguna ocasión hacer esta integración curricular, o se da por hecho que es imposible hacerlo en tanto en cuanto los directores de departamentos sean los que están, o qué tiene que suceder para que esto se acometa. Es buena pregunta, a lo mejor tendría que pasar el micrófono a un director de departamento, que es nuestro querido Jaime Arias, está aquí y no sé lo que opinará él, pero es la pregunta del millón. La estructura curricular en España es departamental, es decir, los departamentos dependen directamente del rector. Este jefe de departamento puede decirle al decano: José Luis, déjame en paz, esto que me dices a mí me trae al payo, no voy a hacer caso de lo que me digas. El decano, y no es una disculpa, el equipo decanal no tiene la misma dinámica que tiene en las escuelas americanas. El decano no puede ordenar nada al jefe de departamento, no puede crear un comité curricular, una oficina de educación, un departamento de educación. Podrían seguramente, no lo sé, una respuesta no estoy capacitado a dar, podrían los jefes de departamento armarse y decir: vamos a reunirnos y vamos a integrar el currículum y vamos a nombrar en cada departamento los 2 profesores con más motivación docente y mayor conocimiento, y que ellos hagan y deshagan. Delegamos que integren el currículum y cuando acabe pues vamos a intentar hacer lo que dicen, a seguir una normativa. Tu pregunta no sé si está contestada, es decir, la estructura departamental en la Universidad Española es obsoleta. Porque lo diga yo, es porque es así. El poder para hacer todo eso que tú dices lo tienen los departamentos, no lo tiene el decano. El decano es subsidiario en este sentido, si no, que me corrijan los profesores o que me corrija Jaime. Es subsidiario, puedo mandar a freír mondas. No sé, toma, Jaime. Yo contestando a Ramiro, la inquietud del departamento desde el principio fue ir preguntando a todos los profesores qué opinaban, pues yo fui viendo a la mayoría allá hablando y les preguntaba, digo, ¿qué me aconsejas tú? ¿Qué ves de deficiencias en el departamento? ¿Cómo atacarías tú este problema que yo veo, este otro? Y cuéntame tú los tuyos. Y tuve con todos ellos una charla. El resultado de la charla era que yo salía con una serie de ideas en la cabeza, ya me paraba, abría el maletín, cogía papel y apuntaba todo lo que me habían comentado. Y así fue como fue surgiendo que en docencia había que escoger a los mejores en docencia y decir qué va a seguir, qué camino va a seguir el departamento. En investigación lo mismo. En innovación y creatividad me dijeron igual, dice, si es que los alumnos lo único que hacen es aceptar el conocimiento y no son capaces de crear, no tienen capacidad creativa, no confían en sí mismos. Pues se puso en marcha también, como si dijéramos, esa sección. ¿Qué se pretendía? Pues únicamente vehicular lo que todo el mundo estaba pidiendo a gritos y sacarlo a través del departamento, porque no había otra estructura, no había a quién llamar, no había dónde picar. Bueno, sí había a quien
a pedir ayuda, y es a nuestro decano, que a mí en particular me ha ayudado porque me ha procurado él y su gerente poder tener todo lo que tenemos ahora y ir haciendo todos los años jornada tras jornada. Después una cosa muy importante que fue los alumnos, como decimos ahora, como decía el profesor Díez Lobato, es una laguna enorme entre la formación que tienen y lo que ellos quieren ser, el futuro, lo que ellos les gustaría ser, la imagen que tienen en la cabeza de lo que es un médico. Y cuando le propuse al profesor Díez Lobato el que participaran, dijo, hombre, perfecto, ¿por qué? Porque vamos a saber qué es lo que quieren. ¿Vieron ustedes lo que dijeron? Las 3 unidades. Las 3 unidades a mí me dieron una lección de lo que hay que hacer. Lo vieron, vamos, más claramente que muchos de nosotros. O sea, a mí me dijo, estoy ciego con muchas cosas. Mañana tengo una reunión con los residentes. Están invitados todos los residentes porque hay un comité para vehicular, en cierta manera, aportarles lo que es un hospital universitario. O sea, en ver cómo tutorizarlos, hacer que hagan la tesis doctoral, que hagan trabajos. Muchos de ellos quieren hacer carrera universitaria. ¿Cómo consiguen los esenios? ¿Quién les ayuda? No saben muchos de ellos a quién. No tienen tutor. No tienen tutores, por ejemplo. La figura del tutor para mí es fundamental. Bien, todas estas lagunas, todos los profesores han arrimado el hombro los que buenamente han querido e intentan suplir las deficiencias que hay. Esa es la historia del departamento actual. Y proyectos, yo sigo teniendo en la maleta que me han dado, pero que no puedo poner en marcha, si pudiera. Y después, respecto a la estructura de los departamentos, yo soy el primero que si me propusieran que hay un comité curricular en una facultad y me dijeran, te vamos a decir las normas para el próximo curso en cuanto al programa que vas a hacer, cómo tienes que organizarlo, yo lo acato, pero de pe a pa, porque creo que es lo fundamental. O sea, ponerse en manos de quien sabe y seguir sus consejos y hacerlo. Eso sí, adaptarlo al país que estamos. Porque claro, soñar, pues eso, entienden, muchas veces yo soy el más soñador, pero tengo que adaptarme a lo que veo, al entorno. Cuando tú me decías, hombre, es que hay lagunas, bendito sea Dios, la primera laguna es entre el que legisla, el que ejecuta, el que manda y nosotros. Y esa laguna es que, como estaba hablando antes con un jefe de servicio de uno de nuestros hospitales, que me dice, pero lo que tú preguntabas, dice, pero ¿en qué se han basado? ¿A quién ha preguntado para hacer estos cambios? ¿Qué cambios? Bueno, por el otro día de Castro Deza y Federico Morán, que proponen cosas. ¿Qué te vienen cuando sales de la reunión? ¿Qué piensas? Dices tú, pues vinieron a poner un parche. O sea, te ponen un parche, pero nadie te va a ofertar una solución al problema que tienes. Claro, y dices, bueno, pues esa es la realidad. Esa es mi realidad, ese es mi ejecutivo, ese es mi mando. Y esto es lo que me ofrece. Que me va a sustituir por 10 profesores que me jubilen, me va a intentar dar 3. Esa fue la propuesta. Sí. No, la cuestión, Jaime, es... Y bueno, y hablé, sí. Y hablé ahora porque quiero que clausures tú, porque el año pasado me dice, y ahora va a clausurar. No, el que tienes que clausurar eres tú. Y yo de esta manera pues, aprovecho para hablarles, para decir que muchas gracias por su asistencia y que espero contar con él y con todo el equipo y todas las personas que ha traído que yo he aprendido muchísimo y estoy muy agradecido. Jaime tiene que ser respetuoso con el poder. Y yo da gusto oírle hablar. Yo llevo, ¿cuántos? 40 años en esta oficina, que dice el otro. Hasta que no llegó Jaime a este departamento de cirugía de esta facultad, no se tomaron una serie de iniciativas que él ha tomado.
Yo he estado años y años y años, y no critico a nadie personalmente, sin que se mencionara la palabra alumno y la palabra docencia en el departamento de Filología de la Complutense. Lo único que se hablaba es de las plazas de los profesores. Pero ¿qué hacían los profesores? Y cuando la institución no hablaba, ni San Pedro. Ya vamos a hablar aquí en Teatro. Entonces yo estaba absolutamente aburrido. Y la cuestión es enternecedor ver a Jaime tratar de justificar, decir todas esas iniciativas que ha tomado. La cuestión es, o la pregunta que me hago es, ¿por qué tus colegas jefes de departamento no tienen la misma iniciativa que tú y decidir reunidos y decir, esta es la estructura departamental, ostentamos el poder, vamos a hacer, sea formal o normativamente correcto o no correcto, seguramente que el currículum lo permite, un comité curricular y vamos a tratar de integrar las unidades y decirle al neurocirujano que no puede seguir dando 15 temas de neurocirugía, que con 3 basta. Y al ginecólogo que no puede seguir dando 100 temas o al pediatra que con 20 basta. Por poner un ejemplo y hablar de la ciencia teórica. La cuestión es que ni esas ideas claras de los alumnos, ni las ideas claras de un jefe de departamento como eres tú, ni lo que digo yo, o este cuerpo de literatura de conocimiento, pueden realmente cambiar o reformar el currículum de nuestra facultad. Los currículos se renuevan cada 10 años. Yo me acuerdo cuando se reformó el currículum, yo no voy a contar mi vida, yo intenté, ¿por qué no atendemos a las nuevas tendencias? No, es que no se puede, es que el poder, es que los jefes de departamento, que... Bueno, pues nada. Ahora llevamos ya 5 años con este currículum, ¿no? Para el 2018 habría que tener un nuevo currículum. ¿Qué idea tenemos de cómo funciona nuestro currículum? ¿Qué propuestas de reforma curricular tenemos? Te pregunto a ti, como jefe de departamento, los profesores que hay aquí de esta facultad, ¿qué ideas tenemos? Contestando a Alberto Galindo. Yo diría que casi ninguna. Tú me dirás, no, muchas. Mira, en este departamento, efectivamente, tú en este departamento, pregrado, posgrado, y yo te felicito públicamente, no quiero doblarte ninguna píldora a ti, a María Ángeles y al departamento, pero no dejarás de reconocerme que esto, hay una cuestión, y acabo. Yo estoy convencido de que a lo mejor, no lo sé, ahí está el problema, yo no lo sé, no es que lo tenga que saber Ramiro Díez Lobato, no lo sabemos los profesores de esta facultad, a lo mejor hay muchos más profesores de departamento, o todos, que piensan como tú, y que estarían dispuestos a integrar el currículum y a reunirse para hacerlo, pero ¿por qué no se reúnen? Seguramente no hay ninguno que diga, no, yo no quiero reformar nada, yo no estoy de acuerdo con hacer un comité curricular, una oficina de educación. Todos tenemos mucho de qué quejarnos, me quitan profesores, ¿cómo voy a reformar? Si me quitan profesores? Pero a lo mejor la paradoja es que a lo mejor es que no pasa nada si los quita, ¿no? Eso sí que es una barbaridad, lo acabo de decir. O a lo mejor hay que contratarlos de otra manera, etcétera. Bueno, es muy polémico este tema, pero la estructura de nuestra universidad, no es la culpa de los jefes de departamento y el decano, es que la estructura departamental impide la propia reforma curricular en vez de favorecerla. Y a mí me gustaría que fuera de otra manera, no sé si lo veré. ¿Hay alguna cosa que quieran comentar? Sí, pero pasa. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Segovia, estoy aquí en Medicina Deportiva. Quisiera agradecer pues este curso y una parte importante, yo creo que también hace poco, o hace un tiempo vi una encuesta. Yo creo que el problema que planteáis es un tema también de egos, porque decían que el 90 y tantos % de los profesores piensa que es mejor profesor que la media universitaria. Entonces, y eso salió en una encuesta, no sé dónde me acuerdo, pero se me quedó grabado, ¿no? Con lo cual es muy significativo. Entonces yo veo en mi departamento, que somos ni siquiera en mi departamento, es una cosa chiquitita dentro del departamento de rehabilitación, pues hay esos egos, ¿no? Entonces, yo también quisiera agradecer precisamente la presencia de alumnos, porque se nos olvida cuando nosotros éramos alumnos de lo que realmente criticábamos a todos los profesores, ¿no? Entonces, para mí, en ese aspecto, yo creo que ha sido muy enriquecedor para darle una vuelta a todo como está de la enseñanza en la Facultad de Medicina. Y simplemente era eso. Pues muchas gracias. Que es el director del departamento. El promover, el camino se demuestra andando, o sea, se hace andando. Estas jornadas que modestamente, pues los que hemos preparado los temas hemos tratado de que sean lo más útiles posibles. Y sabemos que unas buenas jornadas de formación del profesorado tenían que hacerse de otra manera. Es decir,
probablemente a nivel de facultad, y coger cada uno de los tópicos, traer expertos, incluso de fuera, que superaran nuestro conocimiento, participar nosotros y empezar por ahí. Entonces, tú has tenido esa iniciativa. Yo le digo a Alfonso y a Victoria y a mis colegas que yo no puedo más, que el año que viene te voy a decir que no las hacemos, porque primero, la dimensión de las propias jornadas, 2 días, es como una especie de aperitivo, no sé realmente el valor que tiene. Evidentemente, si están aquí, si los que están aquí pensarán que han aprendido algo, que van para algo, pero yo creo que esto, y vuelvo, ya este es un maníaco, y vuelvo a que es una cuestión de ese comité curricular con el que todos soñaríamos, esa oficina de educación, tenía que agarrar el toro por los cuernos y empezar a formar al profesorado. Y en esa formación del profesorado, en la charla que tenía, el rol de los alumnos es importantísimo, que has mencionado tú. El papel de los alumnos, son muchísimo más listos de lo que creemos. Y lo demuestran cada vez que abren el pico y cada vez que opinan. Entonces, están dejados de la mano de Dios. Yo le digo a Mario, ¿cómo se llama? La delegación de alumnos. Digo, es una lucha de negros en un túnel, pero no por vosotros, no por vuestra falta de visión y vuestra capacidad de pegada. Y a pesar de los esfuerzos de Seguán y Paloma, es que no llega eso aquí lo habéis hecho llegar. Y el jefe de departamento nos ha invitado a participar en estas. Pero hay una escisión entre lo que el alumno puede sugerir, exigir, y lo que los profesores estamos dispuestos a dar o podemos ofertar. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestra